esquina de la plaza hay un viejo localón con un letrero pequeño que casi borró el sol. Ahí trabaja don Mateo desde antes de amanecer. Compone relojes viejos que nadie quiere vender. Tenía las manos gastadas, pero firme el corazón. Aprendió mirando a su padre entre aceite y precisión. Nunca presumió de nada, ni le gustaba aparentar. Decía: lo que cuesta tiempo se aprende a valorar. Una mañana llegó un hombre con un reloj de su papá. Le dijo: no sirve de mucho, pero no lo quiero tirar. Y don Mateo le contestó: hay cosas que no tienen precio, aunque estén llenas de polvo, siguen guardando recuerdos. No todo lo que está viejo se debe dejar atrás. A veces lo que parece roto es lo que más vale cuidar. Se quedó toda la tarde trabajando sin parar, cada pieza con paciencia, sin saber cuánto cobrar. Cuando al fin sonó la máquina, se escuchó como un tic-tac, y aquel hombre bajó la vista sin poder disimular. Ese reloj fue de mi padre, me lo dio antes de partir. Yo pensé que ya no servía, pero hoy volvió a latir. Don Mateo cerró el cajón y le dijo sin dudar: lléveselo, amigo mío, no le voy a cobrar. Y don Mateo le contestó: hay cosas que no tienen precio, aunque estén llenas de polvo, siguen guardando recuerdos. No todo lo que está viejo se debe dejar atrás. A veces lo que parece roto es lo que más vale cuidar. Pasaron varios inviernos, la plaza cambió de color. Cerraron muchos negocios, pero aquel taller siguió. Porque mientras haya memoria y alguien quiera recordar, siempre habrá manos pacientes que la sepan reparar. Hoy cuando suena la plaza y comienza a oscurecer, don Mateo baja el cierre sin ninguna prisa por correr. Mira aquel viejo reloj que su padre le dejó, y entiende que algunas historias no las detiene el reloj. Y don Mateo lo entendió, que la vida no va deprisa, que lo bueno toma tiempo y lo sencillo también brilla. No todo lo que está viejo se debe dejar atrás. Hay recuerdos que con los años se vuelven fuerza para avanzar. Sale antes de las 5
por las calles del lugar. Un camión de los antiguos que no dejaba de andar. Lo manejaba Don Chano, hombre serio y trabajador, con 20 años de camino y un radio en el tablero. Conocía cada curva, cada piedra y cada puente. Saludaba a los viajeros como si fueran su gente. Nunca hablaba de cansancio ni se le oyó renegar. Decía: mientras haya ruta y motivos para llegar. Una tarde de noviembre la noticia se escuchó. Iban a cerrar la ruta porque el pueblo se quedó. Ya no había tantos pasajeros, ya no salía la cuenta y aquel viejo camioncito iba perdiendo la vuelta. Don Chano miró el tablero y se quedó pensativo. Tantos años de su vida habían quedado ahí mismo. Pero al día siguiente temprano volvió a prender el motor porque había una señora enferma que esperaba el camión. No importa si somos pocos, yo mañana vuelvo a pasar. Hay gente que necesita que alguien la venga a buscar. Y volvió a salir el viejo camión, con las ventanas temblando al andar, llevando historias de gente sencilla que todavía tenía que llegar. Aunque dijeran que ya no valía, aunque quisieran la ruta cerrar, mientras hubiera alguien esperando, Don Chano la iba a continuar. Pasaron varias semanas, nadie quiso acompañarlo, pero él siguió con su ruta sin pensar en abandonarlo. Un muchacho de 17 subió buscando trabajo y una madre con 2 niños llegó con su bolso abajo. También iba un campesino con sus botas llenas de tierra. Una enfermera cansada, regresando de otra vuelta. Don Chano los conocía, sabía bien dónde bajar, porque después de tantos años aprendió a mirar y escuchar. Una mañana de enero se apagó el viejo motor. Don Chano miró el volante y respiró con emoción. Pensó en todas esas caras que logró transportar y entendió que algunos viajes no se miden al llegar. Y volvió a sonar la vieja canción de aquel motor que no quiso parar, porque un camino no acaba de pronto si todavía hay alguien por llegar. Que hablen los números, que cambien las rutas, que el pueblo se quiera modernizar. Hay hombres que dejan su nombre en los caminos sin necesitarlo presumir jamás. Y aquella mañana, cuando volvió a clarear, Don Chano cerró la puerta y se volvió a preparar. En la estación de San Marcos había un hombre singular. Vendía café de madrugada cuando empezaba a clarear. Se llamaba Don
60 años de edad. Conocía todos los trenes que cruzaban aquel lugar. No tenía grandes tierras ni dinero pa' presumir, pero tenía una libreta donde apuntaba al partir los nombres de los viajeros, los pueblos de procedencia y una frase que repetía: cada quien carga una historia. Una noche llegó un muchacho con una bolsa y sin hablar preguntó por el próximo tren que lo pudiera llevar. Don Ramiro le dio café y lo invitó a descansar. Si vas a empezar de nuevo, no te tienes que apurar. El muchacho venía triste, había dejado su hogar. Quería buscar trabajo en un pueblo junto al mar. Don Ramiro no preguntó qué lo hizo abandonar. Solo dijo: a veces la vida también enseña a soltar. Cuando el tren llegó a la estación, el muchacho quiso pagar, pero el viejo negó con la mano: guárdalo pa' cuando haga falta. Y sonó el silbido del tren retumbando por el andén. Uno se va buscando futuro, otro se quedaba esperando también. No todos conocen el rumbo, ni todos saben dónde caer, pero el hombre que aprende a seguir siempre encuentra qué hacer. Pasaron algunos años y la estación cambió de dueño. Pusieron luces nuevas y quitaron aquel letrero. Don Ramiro ya estaba viejo, caminaba más despacio, pero seguía con su café cuando llegaba algún viajero. Una tarde de septiembre se acercó un hombre elegante, preguntó por aquel anciano que atendía años atrás. Don Ramiro lo miró fijo y tardó en reconocer: era el muchacho del tren que había partido aquella vez. Vengo a darle las gracias por lo que hizo aquella noche. No me dio dinero ni promesas, me dio valor para continuar. Hoy tengo trabajo y familia, pero nunca pude olvidar que un café y 4 palabras me ayudaron a empezar. Y sonó el silbido del tren, como sonaba tiempo atrás. Uno volvía con los años, otro ya no podía esperar. Don Ramiro sonrió tranquilo, sin querer reconocimiento, porque hay favores pequeñitos que se quedan para siempre dentro. Desde entonces en San Marcos hay quien cuenta al recordar que un viejo detrás del mostrador sabía más de la vida que un libro entero. Y cuando suena aquel silbido cerca de la oscuridad, alguien menciona a Don Ramiro y su manera de ayudar.
allá en la sierra, donde el tren ya no paraba, vivía Julián Ramírez, con sus manos bien gastadas. Desde niño entre los rieles a su padre acompañaba. Tenía un viejo uniforme que heredó de aquel señor, y aunque estaba ya muy viejo, lo cuidaba con honor. Decía: mientras haya vía, habrá historia en mi labor. Una tarde de noviembre llegó carta de la capital. Se requiere un hombre serio para el tramo principal. Julián leyó varias veces sin saber qué contestar, porque el sueldo era más bueno y el trabajo era mayor. Pero en casa estaba Elena y su madre sin vigor. También tenía dos muchachos que esperaban su regreso al sol. Le ofrecieron otro rumbo, pero no sabía partir, porque hay cosas que en la vida no se pueden sustituir. Un hombre puede ir muy lejos sin dejar de recordar que la tierra donde empieza siempre lo hace regresar. No era miedo lo que tuvo, ni le faltaba valor. Era el peso de los años que cargaba el corazón. Entre irse y quedarse, se le fue puesto el sol. Al siguiente lunes temprano fue a revisar el andén. Había lluvia sobre el pueblo y neblina sobre el tren. Su muchacho lo miraba sin decirle ni por qué. Julián sacó aquella carta del bolsillo del pantalón, la dobló lentamente, la guardó sin explicación. Luego vio las viejas vías y escuchó su corazón. Esa noche habló con Elena, sentados frente al fogón. Me ofrecieron irme lejos, puede ser buena ocasión, pero dime tú qué harías si estuvieras en mi posición. Ella respondió tranquila: yo no voy a decidir. Tú conoces tus razones, tú sabrás que quieres vivir. Pero enseña a nuestros hijos que también se vale partir. Julián quedó en silencio, miró el techo un rato más. Comprendió que no era el pueblo lo que lo quería amarrar. Era el miedo de algún día no poder volver atrás. Le ofrecieron otro rumbo y esta vez decidió ir, no por lujo ni por fama, sino por querer cumplir. Dijo: a veces para el hombre también toca resistir. Marchó cuando amanecía con su maleta y su fe, y sus hijos en la puerta lo miraron hasta el tren. No prometió grandes cosas, solo pronto volveré. Pasaron casi 3 años, 3 inviernos de verdad.
carta escribía: ya me falta poco pa' regresar. Cuando volvió una mañana, nadie lo pudo reconocer. Traía el rostro más marcado y más historias que contar. Pero al ver a sus muchachos, se volvió a sentir aquel de ayer. No fue el pueblo quien lo hizo, ni tampoco aquel lugar. Fue aprender que los caminos también enseñan a luchar. Uno sale por los suyos y regresa por igual. Hoy Julián ya no trabaja junto al tren de aquella vez, pero guarda su uniforme como un recuerdo de su fe. Y cuando pasa algún convoy, sus muchachos suelen decir: ahí va el hombre que se fue para enseñarnos a volver. A las 4 de la mañana ya se escuchaba el motor. Salía Juan de su casita con harina y con su honor. En una vieja camioneta llevaba el pan del pueblo, y aunque cansado de la vida, nunca le aflojó al esfuerzo. Tenía un horno allá en la esquina, herencia de su papá. 2 manos llenas de trabajo y 3 chamacos que cuidar. No presumía de riquezas, ni le gustaba aparentar. Decía: mientras haya trabajo, hay razones para luchar. Una mañana de diciembre, el pueblo amaneció sin luz, pero Juan prendió unas veladoras y siguió haciendo su labor. Porque el hombre que conoce el hambre no desprecia un buen bocado, y el que aprende desde abajo sabe cuánto cuesta lo ganado. Juan no quiso ser famoso ni tener más de la cuenta, solo quiso que a sus hijos nunca les faltara la cena. Pasaron años, cambió el pueblo, cerraron tiendas alrededor, pero aquel horno de la esquina todavía daba calor. Un día Juan llamó a su hijo y le entregó aquel viejo mandil. Si algún día te pesa el mundo, acuérdate de dónde salí. No todo lo que vale se presume en una plaza. Hay victorias silenciosas que se quedan en la casa. Y aunque
Juan se fue dejando el horno en las manos de su hijo, y aquel pan de cada día se volvió parte del camino. En la esquina de aquel pueblo todavía huele a pan, y cuando sale el sol temprano dicen que Juan vuelve a trabajar. ¡Ay! En un pueblo entre cerros vive un viejo carretero, con sus manos maltratadas y un sombrero polvoriento. No tenía grandes tierras ni dinero en el banco, pero nunca le faltaba que llevar para su trabajo. Cada lunes muy temprano se escuchaba su carreta por la calle de terracería, levantando la polvareda. Llevaba costales de maíz pa' las tiendas del poblado, y aunque el sol pegara fuerte, nunca se quedó parado. Una tarde de noviembre le dijeron: ya no vayas, el camino está muy solo y se viene fuerte el agua. Él nomás bajó la vista, acomodó bien su sombrero. Mientras pueda hacer mi parte, yo termino mi recorrido. Y se fue por aquel camino sin hacer tanto ruido, con la carga bien amarrada y su destino decidido. No buscaba ser famoso ni que hablaran de su nombre, solo quiso hacer su oficio como lo hacía cualquier hombre. La tormenta cayó recio cuando estaba por llegar. Se desbordó el viejo arroyo y no lo pudo cruzar. Esperó hasta que amaneciera junto a un mezquite viejo, y al mirar bajar el agua dijo: hoy sí regreso. Al siguiente día en el pueblo ya lo estaban esperando, porque el maíz que llevaba hacía falta pa'l mercado. Cuando vieron la carreta se escuchó más de un saludo, y aquel viejo carretero sonrió como pudo. Y volvió por aquel camino con el sol recién saliendo, con las ruedas llenas de lodo, pero el corazón contento. No dejó grande riqueza, pero dejó algo más bueno: la palabra de un hombre firme y el respeto de su pueblo. Porque al hombre lo retrata lo que hace cuando nadie está viendo, y aquel viejo carretero
se ganó su nombre trabajando. En la plaza de aquel pueblo había un banco de madera donde un maestro jubilado cada tarde se sentaba. Traía siempre una libreta y un lápiz entre los dedos, pero nadie se imaginaba que guardaba aquel cuaderno. 40 años dio clases en la escuela de la sierra, con zapatos remendados y paciencia verdadera. A los hijos de los pobres les enseñó a hacer cuentas, a escribir sus propios nombres y a luchar por lo que quieran. Un domingo por la tarde llegó un joven a buscarlo, con camisa bien planchada y un diploma entre las manos. Le dijo: maestro, mire, yo sí pude terminar. El maestro abrió la libreta y se puso a recordar. Si algún día tienes mucho, no te olvides del que empieza. No hay dinero que compre lo que vale una conciencia. Y si llegas más arriba, no te dé vergüenza volver, porque aquel que niega el suelo se termina por perder. Pasaron unos cuantos años, el maestro ya estaba enfermo, y aquel joven regresó a cumplir lo que había dicho. Le arregló la vieja escuela, puso libros en los salones y dejó una placa sencilla con el nombre de su maestro. Cuando fueron a buscarlo para darle las gracias, él nomás cerró su libreta y les contestó con calma: no me deben nada, amigos, yo nomás hice mi parte. Si aprendieron a levantarse, eso sí me da gusto. Si algún día tienes mucho, no te olvides del que empieza, que la vida da 1000 vueltas y cualquiera necesita. Y si llegas más arriba, acuérdate de volver, porque el nombre de un maestro vive en quien supo aprender. Todavía está la estación a un costado del pueblo, con sus bancas despintadas y aquel letrero de hierro. Ahí trabajaba don Lalo, hombre serio y de palabra, que conocía cada tren por el ruido de sus ruedas. No vendía grandes cosas, ni tenía puesto elegante, solo cuidaba los boletos
sabía dónde encontrarlo, y si alguien llegaba tarde, se quedaba a esperarlo. Una noche de diciembre llegó un tren casi vacío, bajó una mujer llorando con un muchacho dormido. Preguntó por una familia que se había ido años atrás. Don Lalo miró su libreta y le dijo: sé dónde está. Vaya al barrio de la iglesia, pregunte por doña Elena. Su puerta queda en la esquina donde florece la bugambilia. Y si pregunta por qué yo recuerdo aquel apellido, es porque en esta estación nadie llega por perdido. La mujer volvió al domingo con los ojos diferentes. Traía al muchacho de la mano y venían junto a sus parientes. Resultó que aquel muchacho era nieto de don Lalo. Una familia separada volvió a sentarse en el mismo patio. Desde entonces, cada año, cuando diciembre llegaba, se juntaban en la estación a recordar aquella historia. Don Lalo ya estaba viejo, pero seguía en su lugar, porque decía que un buen hombre también sabe cómo esperar. Vaya al barrio de la iglesia, pregunte por doña Elena. A veces tarda la vida, pero encuentra la manera. Y si alguna vez te pierdes por caminos de este mundo, acuérdate que una puerta puede cambiar tu rumbo.